Buenas noches. Si vos vivís en un edificio de apartamentos en medio de la ciudad, sabes perfectamente cómo es la dinámica con los vecinos. Uno no busca hacer amigos ahí. Uno busca un lugar donde llegar a acostarse después de trabajar 10 o 12 horas, meter la llave en la cerradura, cerrar la puerta y olvidarse del mundo allá afuera. El edificio donde yo alquilo es de esos viejos, de 4 pisos, sin ascensor y sin guarda en la entrada. Está metido en un barrio de esos donde de día está repleto de comerciantes y tráfico, pero a partir de las 7 de la noche no pasa ni un alma por ahí. Las paredes de mi edificio son delgadas, el pasillo huele a comida ajena a la hora del almuerzo, y la puerta principal de abajo siempre pasa con el cerrojo flojo, porque a los vecinos les da pereza cerrarla bien. Yo vivo en el 3er piso. En el segundo vive un hombre que llegó hace como 6 meses. Es un tipo normal, de esos que uno ve en la calle y a los 10 segundos te olvidas de su cara. Se ve tranquilo, viste siempre con camisetas, anda con un bolso de mano como si trabajara en una oficina, y cada vez que nos topamos en las escaleras, se hace a un lado y sonríe un poco. Dice buenas tardes y sigue caminando. Nunca ha hecho escándalo o fiestas los fines de semana. Es el vecino perfecto para un lugar donde todo el mundo quiere que no lo jodan. El único problema en ese edificio siempre ha sido el correo y las personas que entregan los paquetes. Como no hay recepción ni un guarda que reciba las cosas, los repartidores de las plataformas o del correo dejan las cajas en una repisa de madera gastada que está en el 1er piso, justo al lado de los buzones de metal. Uno llega en la noche, revisa si hay algo a nombre de uno, lo toma y sube al apartamento. El problema es que la luz de ese recibidor siempre pasa quemada, y el tipo que vive abajo y yo tenemos nombres que se parecen un poco en la etiqueta, si la letra viene borrosa o si la cinta adhesiva tapa los datos. La primera vez que me llegó un paquete de él fue un martes. Llegué molido del trabajo, a eso de las 8 de la noche. Vi una caja de cartón pequeña sobre la repisa. Vi mi número de apartamento marcado con un marcador amarillo. La agarré y me fui para arriba, así, sin fijarme mucho. Después me hice la cena y me senté a comer viendo tele, mientras abría la caja con la llave del carro. Adentro no había nada extraño. Era un repuesto para una ducha, una cinta de aislar y un par de herramientas pequeñas. Cuando volví a ver la etiqueta en la tapa con más calma, bajo la luz de la cocina, me di cuenta de que el número de apartamento era el de abajo. Me dio un poco de pena, pero pensé que no pasaba nada. Volví a cerrar la caja con un pedazo de cinta transparente. Bajé las escaleras, le toqué la puerta al tipo y le dije: «Qué pena con usted. Abrí esto sin querer pensando que era mío. Venía con el número medio borroso». El tipo salió, vio la caja en mis manos y no se molestó para nada. Me sonrió con esa misma cara de buena gente de siempre. «Ah, no se preocupe. Más bien gracias por traérmelo. A cualquiera le pasa». Le entregué la caja, me dio las gracias de nuevo y cerró la puerta. Un descuido estúpido que a cualquiera le pasa en un edificio, pensé mientras volvía a mi piso. Lo que yo no sabía es que ahí había empezado todo. A las 2 semanas volvió a pasar. Esta vez la caja era más grande. Yo estaba esperando una tarjeta de débito nueva que me tenían que enviar del banco y un repuesto para la computadora. Cuando vi la bolsa plástica sobre la repisa de abajo, la agarré convencido de que era lo mío. Subí a mi cuarto, rompí el plástico con la mano y me topé con un par de botas de trabajo usadas, bastante viejas, cosa que me pareció extraño. Además había un rollo de bolsas plásticas gruesas, de esas de basura industrial. Volví a ver la guía de envío y ahí estaba el nombre de él otra vez. Esta vez me dio más cólera conmigo mismo. Me daba vergüenza parecer el vecino metido que le anda hurgando las compras a la gente en el edificio. Volví a acomodar todo dentro de la bolsa gris. Le puse un pedazo de cinta para que no se saliera nada
y bajé a tocarle a la puerta. El tipo tardó un momento en responder. Escuché cómo le pasó la llave a la puerta 2 veces antes de abrir. «De verdad, qué pena», le dije mostrándole la bolsa. Otra vez el mismo repartidor tiró esto en el estante y ni me fijé en el nombre. Abrí el plástico arriba pensando que eran mis cosas. El tipo se me quedó viendo unos segundos antes de responder. Esta vez tenía una mirada dura, pero en un segundo cambió la cara y volvió a poner esa sonrisa amable que siempre tenía. «No hay problema», me dijo, agarrando la bolsa con fuerza. «Es que los muchachos de los envíos no leen las etiquetas, no se preocupe». «De verdad, discúlpeme. Ya para la próxima reviso bien el nombre antes de tocar nada». «Sí, mejor», me dijo mientras cerraba la puerta. Esa respuesta me dejó un sabor amargo en la boca. No fue grosero, pero el tono con el que lo dijo sí. Parecía que quien me lo estaba diciendo no tuviera la sonrisa que tenía en la cara. Subí a mi apartamento y traté de no darle cabeza. Pensé que obviamente le molestaba que le abrieran sus paquetes, lo cual era totalmente entendible. A nadie le gusta que un desconocido ande viendo qué compra o qué le llega a la casa. Pasaron un par de meses sin que volviera a haber ningún enredo. La vida siguió su curso, como de costumbre. Salir temprano a trabajar, lidiar con el tráfico de la ciudad, volver de noche, cocinar algo rápido y acostarme. Nos volvimos a topar en la entrada del edificio un par de veces. Él siempre hacía todo igual. Un saludo rápido, una sonrisa pequeña y cada uno por su lado. Ese tipo no traía amigos a la casa, no se le conocía novia, no tenía carro estacionado afuera, siempre andaba a pie o en autobús, y además llegando siempre a horas diferentes. Era un poco extraño, la verdad. Hasta que llegó un viernes de lluvia torrencial a finales del mes. Esa noche la ciudad era un caos. Había una presa espantosa en todas las calles, y la lluvia estaba inundándolo todo. Tardé casi 2 horas en llegar al edificio metido en un autobús repleto de gente. Llegué empapado, cansado y con ganas de meterme a la ducha e irme directo a la cama. Al pasar por el recibidor del edificio, vi sobre la repisa de madera una caja de cartón pequeña, cuadrada, envuelta en una cinta de embalar transparente. Tenía el número de mi apartamento, marcado con un marcador azul a un costado, grande y clarísimo, y al lado decía mi nombre, o al menos lo que parecía ser mi nombre, porque el agua que le cayó a la caja durante el viaje había corrido un poco la tinta de la etiqueta. Estaba tan cansado, tan harto del frío y de la lluvia, que no me puse a analizar nada. Agarré la caja y subí los 3 pisos a oscuras porque los bombillos se habían quemado. Tiré el bolso en el sillón, me cambié la ropa mojada, me puse un abrigo y me fui a la mesa de la cocina con la caja. Agarré un cuchillo pequeño de cocina y corté la cinta transparente que sellaba la tapa. Cuando lo abrí, lo primero que me extrañó fue que no había papel de burbujas ni nada de protección. Solo había un pedazo de trapo sucio arrugado en el fondo. Hice el trapo a un lado. Adentro de la caja había un juego de 3 llaves doradas, pegadas con cinta adhesiva. En la cinta había algo escrito. Acerqué la luz de la lámpara de la mesa para leer. Puerta principal, candado, cuarto. Era todo lo que decía. Me quedé viendo las llaves sin entender nada. Agarré la primera llave, la de la puerta principal. Era una llave de bronce gastada, igualita a la llave que yo tenía en mi bolsillo. La saqué y las comparé. Eran idénticas. Tenían la misma marca, la misma hendidura, las mismas muescas en el borde. Era una copia exacta de la llave de la puerta de mi apartamento. El estómago se me acalambró de golpe. Sentí un frío feísimo que me bajó desde la nuca hasta la espalda. Volví a meter la mano en la caja. Debajo del trapo sucio había un sobre de papel manila, pequeño, de esos donde uno guarda fotos o documentos.
Abrí el sobre con los dedos temblando. Dentro había 4 fotografías. La primera era de la entrada de mi apartamento, tomada desde el fondo del pasillo, a oscuras. Se veía la luz por debajo de mi puerta. La segunda foto era de la ventana de mi cuarto, tomada desde el edificio de apartamentos que queda justo al frente, al otro lado de la calle. En la foto se me veía a mí, de espaldas, sentado frente a la computadora trabajando. En la tercera foto se veía un papel escrito a mano con mi horario completo. Salida a las 6:30 de la mañana. Regreso a las 7:15 de la noche. Días de pago. Días en los que no estaba en la oficina. Y días que no estaba en el edificio. Y la cuarta foto era de la mesita de noche que tengo al lado de mi cama. Una foto tomada desde adentro de mi propio cuarto, enfocando el despertador que marcaba las 3 de la mañana en ese momento. Me quedé paralizado en la silla. El corazón se me empezó a acelerar. La cocina se quedó en un silencio espantoso y yo completamente horrorizado. Seguía mirando las fotos una y otra vez. Ese paquete no venía de ninguna tienda ni de ningún correo. Ese paquete era el material que él mismo había preparado o que alguien le había mandado. El tipo no solo tenía las llaves de mi casa, sino que había estado metido en mi cuarto mientras yo dormía. Y en ese preciso instante escuché pasos fuera de mi puerta. Sentí que me iba a desmayar de la tensión que tenía. Me quedé congelado con las fotos en la mano. No podía mover ni un solo músculo. Afuera en el pasillo se escuchó el rechinido leve del piso de madera. Alguien estaba parado junto al otro lado de mi puerta. No tocó el timbre, ni tampoco la puerta. Solo estaba ahí, sin moverse, en medio de la oscuridad. El tipo sabía que la caja no estaba en la repisa de abajo. Había bajado a buscarla y se dio cuenta de que me la había subido yo por error otra vez. Y ahora estaba allá afuera. La manija de la puerta de mi apartamento giró despacio, 1 milímetro, 2 milímetros. El tipo estaba probando si ya le había puesto el seguro de cadena por dentro. Por dicha, apenas entré esa noche le había pasado la tranca de metal y la cadena de seguridad. La puerta chocó contra el marco de madera con un fuerte golpe. Se hizo un silencio de 2 segundos que parecieron años. Yo no podía respirar. Tenía los ojos abiertos de par en par, viendo hacia la puerta, sintiendo cómo el sudor me bajaba por el cuello. Desde el otro lado de la puerta se escuchó su voz. Esa voz tranquila, educada, sin ningún tipo de alteración. «Mire», dijo en un suspiro suave, «creo que se volvió a llevar una caja que no era suya». No le contesté. No me salió la voz. Tenía la garganta cerrada del terror. «Sé que está ahí adentro», siguió diciendo. «Ábrame la puerta y me entrega la caja, por favor. No hay ningún problema». Tragué saliva como pude. Me levanté de la silla sin hacer ruido. Agarré el cuchillo pequeño con el que había abierto la caja y me acerqué a la puerta paso a paso, tratando de que el piso no me traicionara. «Estoy ocupado. Ahora más tarde se la llevo», le dije con la voz toda quebrada, tratando de que no se me notara el miedo. «Yo se la llevo ahora y se la dejo en la puerta». Se escuchó una risa de burla del otro lado. «No sea así. Ábrame la puerta un segundo y me la da en la mano, para estar seguros de que no se pierda nada». «Que se vaya para su apartamento», le grité ya desesperado, pegando el hombro contra la puerta y mostrando el cuchillo hacia la rendija. «Ya vi lo que hay en la caja. Tengo el teléfono en la mano y la policía ya viene para acá». Eso último era mentira. El celular se me había quedado tirado en el sillón de la sala, lejos de donde yo estaba. Del otro lado de la puerta todo se quedó en completo silencio, tanto que pensé que se había ido. Después se escuchó un suspiro largo.
qué lástima, dijo el tipo en voz baja. De verdad, qué lástima. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y luego bajando por las escaleras, hasta quedarme de nuevo en completo silencio. Me quedé pegado a la puerta como media hora sin atreverme a moverme. Cuando por fin tuve el valor, fui corriendo por el celular al sillón y llamé a la policía. La policía llegó como a los 40 minutos. 2 oficiales cansados, con las capas amarillas chorreando agua. Les enseñé las fotos, las llaves, la caja. Les conté todo. Fueron al segundo piso y tocaron la puerta del tipo con el puño cerrado varias veces, pero nadie respondió. Al final, uno de los oficiales le metió una patada a la puerta y la tiró abajo. Entré detrás de los oficiales. Tenía tanto miedo que no quería apartarme de ellos ni por un segundo. El apartamento del tipo estaba prácticamente vacío. No había sillones ni televisor. Tampoco se veía comida. Solo había una colchoneta tirada en el suelo del cuarto, un par de bolsas de basura llenas de trapos viejos y en la pared, frente a la colchoneta, docenas de fotografías mías y de otros vecinos del edificio, pegadas a la pared con cinta adhesiva. La policía tomó los datos, se llevaron la caja, las llaves y las fotos en una bolsa de evidencias. Me dijeron lo de siempre, que iban a revisar si el tipo tenía orden de captura, que pusiera la denuncia en la fiscalía al día siguiente y que cambiara los cerrojos de mi casa. Obviamente esa noche la pasé sentado en la sala, viendo hacia la puerta en la que puse una silla trabada debajo de la manija y con un machete viejo en la mano que tenía guardado en el cuarto de pilas. Sentía que en cualquier momento ese tipo regresaría. Así pasé varias noches, completamente aterrorizado. A las pocas semanas, el dueño del edificio cambió la cerradura de la entrada principal y puso a otro inquilino en el segundo piso. Era un señor mayor que casi no salía. Yo no me pude mudar. Los alquileres en esta ciudad están por las nubes y romper el contrato me salía en un ojo de la cara que no podía pagar. Así que me tuve que quedar ahí. Cambié todos los cerrojos de las puertas. Le puse 3 trancas de hierro por dentro a la puerta principal. Cerré las cortinas del cuarto con grapas para que nadie pudiera ver para adentro desde la calle. Y cada vez que llego de trabajar de noche, subo las escaleras corriendo, me meto a mi apartamento y me encierro. De eso ya pasaron 4 meses. El tipo nunca más volvió a aparecer por el edificio. Tampoco la policía volvió a llamarme para darme ninguna respuesta de nada. Pero la semana pasada, cuando venía entrando al edificio, a eso de las 8 de la noche, vi sobre la repisa del recibidor una bolsa plástica gris de envíos. No tenía ningún nombre en la etiqueta. Solo tenía mi número de apartamento marcado en azul. Y abajo de eso decía: gracias. No me atreví a tocarla y la dejé ahí. Todas las noches, cuando apago la luz de la sala para irme a acostar, me quedo un rato en silencio escuchando el pasillo, para asegurarme de que no hay nadie afuera y con la esperanza de no ver nunca más a ese desquiciado. El que no ha trabajado de noche en un parqueo subterráneo no sabe lo que es el verdadero silencio. No es un silencio tranquilo como el del campo. Es una cosa horrible en donde estás encerrado bajo metros de concreto y tierra y el único ruido que te acompaña durante 8 horas es el zumbido de los tubos fluorescentes y el goteo constante de las tuberías. Yo trabajo desde hace 2 años en la garita de seguridad de un parqueo público subterráneo en el centro de la ciudad. El lugar tiene 3 niveles hacia abajo. El nivel 1 es para los clientes del centro comercial que está arriba. El nivel 2 lo alquilan puras oficinas del sector. Y el 3 es el más oscuro y profundo. Ahí guardan carros viejos que la gente deja tirados por meses,
o espacios que alquilan personas que entran y salen a horas extrañas. Mi turno es el de la madrugada. El trabajo en sí es aburrido. Uno pasa sentado en una silla de oficina frente a un escritorio, viendo una pared con 8 monitores en blanco y negro. A partir de la 1 de la mañana casi nadie entra ni sale. Uno tiene que estar atento para abrirle la aguja a algún borracho que viene saliendo de los bares cercanos, o cobrar la tarifa a la gente que deja el carro estacionado para irse a trabajar a los mercados de abasto que abren temprano. Para no dormirme, me puse la costumbre de llevarme una taza de café negro grande y revisar con detalle los monitores. Con el tiempo, uno se aprende de memoria los movimientos de la gente. Sabes a qué hora llega el muchacho que distribuye los periódicos. Sabes qué carro pertenece al dueño del restaurante chino de la esquina y exactamente cuál espacio se queda vacío toda la semana. Por eso, cuando un auto empieza a romper esa rutina, uno lo nota de inmediato. Una noche de tantas vi por primera vez un sedán negro de los viejos bajar por la rampa de concreto hacia el nivel 3. El nivel 3 casi no tiene iluminación. De las 20 lámparas que hay pegadas al techo, funcionan como 4. El resto están quemadas o siempre parpadean y apenas se ven las paredes. El sedán negro bajó despacio, más de lo normal. No pagó el tiquete arriba porque la aguja automática del nivel 3 la dejan abierta de noche para los inquilinos que tienen tarjeta mensual. Vi el carro en el monitor número 6. El vehículo avanzó sin poner las luces altas, maniobrando entre los pilotes hasta estacionarse en el rincón más alejado, justo detrás de la pared del foso del ascensor, un punto ciego donde la cámara apenas alcanza a cubrir el baúl y la puerta trasera del lado derecho. En el monitor vi cómo se estacionó. La luz de los frenos se mantuvo encendida como un par de minutos. Luego todo se quedó a oscuras. Pensé que era alguien que venía a dormir un rato antes de salir a la carretera, o alguna pareja buscando privacidad, así que no le presté mucha atención esa vez. Lo extraño fue que el patrón se empezó a repetir todos los viernes. A las 3 de la mañana en punto, el mismo sedán negro bajaba por la rampa del nivel 3, se estacionaba en la misma esquina oscura, apagaba el motor y se quedaba ahí exactamente 45 minutos. A la tercera semana, por pura curiosidad, me acerqué al monitor y le cambié el contraste a la pantalla para tratar de ver qué hacía el conductor dentro del auto. Lo que vi me pareció rarísimo. El tipo no se bajaba del carro para irse hacia la salida. En el monitor se veía la silueta del tipo, pasándose del asiento del conductor hacia el asiento de atrás. Encendía una linterna pequeña y la pegaba al techo del auto. Durante media hora, el hombre se ponía a limpiar el tapizado de los asientos traseros. Lo vi fregar con un trapo una y otra vez. Limpiaba las puertas por dentro, limpiaba el piso y la ventana trasera. Cuando terminaba de fregar, abría el baúl del carro, sacaba un frasco de plástico blanco, le echaba un líquido a las placas del auto para limpiarlas y sacaba un juego de placas totalmente distinto de una bolsa negra para cambiárselas ahí mismo en la oscuridad. Luego se volvía a subir al carro, arrancaba el motor y subía la rampa para salir a la calle antes de las 4 de la mañana. Ver eso me dejó con una sensación de incomodidad terrible, pero en este trabajo uno aprende que es mejor no meterse en los asuntos de los demás. En los parqueos subterráneos se mueven cosas robadas, contrabandos, drogas, y si uno se pone de curioso con la gente equivocada, es posible que todo termine muy mal para uno. Pero la duda no me dejaba tranquilo. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, a las 10 de la noche, esperé a que el supervisor de la tarde entregara la llave de la sala de servidores y se fuera. Me metí al sistema de grabación digital del parqueo
y me puse a revisar los archivos de video de los últimos 2 meses. Fui buscando fecha por fecha, todos los viernes. Ahí fue cuando sentí un hueco en el estómago. Revisé la grabación del primer viernes del mes a las 3 de la mañana. La cámara de la entrada principal que da a la calle captó al sedán negro entrando al parqueo. En el asiento del acompañante venía una persona, una muchacha joven, despeinada, que venía recostada contra la ventana con la cabeza de lado, como si viniera borracha o dormida. El carro bajó al nivel 3, se parqueó en la esquina oscura, y 50 minutos después el carro volvió a subir por la rampa para salir a la calle. Pero en ese asiento del acompañante ya no venía nadie. El carro salía solo con el conductor. Revisé el viernes siguiente, la misma historia. El carro entraba a las 3 de la mañana con un hombre mayor en el asiento de atrás. El carro bajaba al nivel 3. 45 o 50 minutos después, el carro salía solo con el conductor. Revisé 4 grabaciones distintas de semanas anteriores. Todas tenían el mismo detalle. El carro siempre entraba con alguien en los asientos de atrás o a la par, y después de que el tipo limpiara todo el interior del carro, salía sin pasajeros. Nadie salía por las escaleras de peatones, ni subía por el ascensor. La gente que entraba en ese carro nunca volvía a salir a la superficie por su propio pie. Me quedé sentado frente a la pantalla en el cuarto de control, sintiendo el aire helado del aire acondicionado pegándome en las mejillas. El tipo no estaba usando el parqueo para esconderse a dormir. Estaba usando el rincón más oscuro del nivel 3 para pasar los cuerpos del asiento de atrás hacia el baúl del carro, limpiar los rastros de lo que fuera que dejaran, cambiar las placas para no levantar sospechas en las cámaras de la ciudad y salir a deshacerse de los cuerpos. Tenía la mano sobre el teléfono de la garita para llamar a la policía en ese mismo instante. Estaba temblando de rabia y miedo. Justo cuando iba a marcar el número de emergencias, escuché un chillido de llantas de carro frenando en la rampa de concreto del nivel 1. Eran las 3 de la mañana en punto, viernes. El monitor número 1, el que enfoca la aguja de la entrada, mostró el sedán negro detenido bajo la luz de la garita. El carro no bajó directo al nivel 3, como hacía todas las semanas. Se quedó parado a medio metro de la ventana de mi oficina. El motor del auto se quedó encendido, emitiendo un sonido grave que hacía vibrar los vidrios de la garita. Las luces altas del carro estaban puestas, encandilándome por completo, de modo que desde adentro de la oficina yo no podía ver quién venía manejando. Solo veía 2 luces altas que me cegaban. Me quedé inmóvil detrás del escritorio. El teléfono fijo seguía en mi mano, pero no me atrevía a mover ni un solo músculo. Se escuchó el sonido de la puerta del carro abriéndose, luego pasos. Un hombre se acercó a la ventana del vidrio de la garita. No era un tipo gigante, era un hombre común y corriente, y se alcanzaba a ver que tenía las manos metidas en los bolsillos. Se acercó un poco más y pegó la cara al vidrio. La luz del monitor le iluminaba la mitad de la frente. Tocó el vidrio suavemente con los nudillos, 2 golpes cortos. Yo no me levanté de la silla. Sentía que si me movía, las piernas me iban a fallar. «Buenas noches», dijo el hombre. La voz atravesó la rendija del cobro de la ventana. Una voz grave y tranquila. «Disculpe que lo moleste». No le respondí y apreté el auricular del teléfono con fuerza. «Es que veo que la cámara del nivel 3 tiene una luz roja parpadeando arriba», siguió diciendo el tipo, señalando hacia el techo del parqueo con un dedo flaco. «Me parece que estuvo moviéndose o ajustando el lente hace un rato. ¿Está grabando bien esa zona?» Se me congeló el corazón. El tipo se había dado cuenta de que yo
Había estado moviendo los controles del sistema de cámara desde la garita. Sí, todo funciona bien, logré decir con la voz partida, sin mirarlo directamente a los ojos. El hombre se quedó en silencio unos segundos, viendo detenidamente la pantalla del monitor que yo tenía encendida sobre el escritorio, donde se veía la grabación pausada de su carro en el nivel 3. La sonrisa que puso en ese momento fue la cosa más espantosa que he visto en mi vida. No fue una sonrisa de burla, fue la sonrisa de alguien que sabe que sabes y que sabe que no podés hacer nada para evitarlo. Lentamente sacó una de las manos del bolsillo. Creí que ahí mismo terminarían mis días, pero sacó un billete de los grandes, doblado en 4 partes, y lo deslizó por la rendija de la ventana de cobro, dejándolo caer sobre mi escritorio, justo al lado del teléfono. A veces la luz de ese nivel es muy mala y se ven cosas que no son, dijo el tipo. Es mejor no esforzar la vista de noche. El turno de la madrugada es muy pesado y uno puede confundirse fácilmente, ¿verdad? Se me quedó viendo fijamente la cara esperando mi respuesta. Sí, le dije en un hilo de voz. El turno es pesado, claro. Qué bueno que nos entendemos, dijo el hombre. Se dio la vuelta con toda la calma del mundo. Caminó de regreso a su carro, se subió, apagó las luces altas y bajó despacio por la rampa hacia el nivel 3. En cuanto el carro desapareció de la pantalla, no me puse a pensar en nada. Agarré mi bolso, dejé el billete grande tirado sobre el escritorio y salí corriendo de la garita de seguridad. Subí la rampa hacia la calle y no volví jamás. Ni siquiera regresé a cobrar la quincena que me debían de esa semana. Llamé por teléfono al dueño del parqueo al día siguiente para decirle que renunciaba por problemas personales. No le conté nada de las grabaciones. ¿Quién me iba a creer? La policía en esta ciudad no se mueve por sospechas de un vigilante nocturno, y el tipo del sedán negro lo sabía perfectamente. Buenas noches. Yo trabajo dando mantenimiento a edificios, ascensores, bombas de agua, tableros eléctricos, cosas así. Llevo varios años en eso, y aunque uno termina acostumbrándose, trabajar de noche en ciertos edificios es otra cosa. De día hay gente por todos lados. Entran empleados, salen proveedores, suenan teléfonos, pasan carros de limpieza y los ascensores no paran. Pero después de las 9 o 10 de la noche, cambia todo. La mayoría de las luces se apagan, los pasillos quedan vacíos y uno empieza a escuchar cosas que durante el día ni siquiera nota. El aire acondicionado, alguna tubería, el motor de una bomba o las puertas que se mueven con la presión del aire. Después de un tiempo uno aprende a no darle importancia. Esa noche me mandaron a una torre de oficinas de 18 pisos que quedaba frente al Parque Central. Era un edificio viejo, de esos que por fuera todavía se ven bastante bien porque la fachada es de vidrio oscuro, pero por dentro ya se notaban los años. Tenía 3 sótanos de parqueo y 2 ascensores para empleados, además de uno de servicio que usaban para basura, cajas, equipos de limpieza y cualquier cosa que no quisieran meter por los ascensores principales. Ese era el que tenía que revisar. Llegué cerca de las 11 de la noche. El guarda de la entrada era un señor mayor que ya conocía porque habíamos coincidido otras veces. Estaba sentado frente a las cámaras, viendo televisión en una pantalla pequeña que tenía a un lado. «Buenas noches», le dije. Levantó la mano sin apartar los ojos de la pantalla. «Buenas». Me anoté en la bitácora, agarré la caja de herramientas y me fui al área de servicio. El ascensor estaba en el primer piso. Era una cabina vieja,
completamente metálica con las paredes llenas de golpes. El piso tenía algunas marcas de pintura y en una esquina todavía quedaban unas manchas que nadie había podido quitar. No era un ascensor bonito, pero era fuerte, de esos que parecen capaces de aguantar cualquier cosa. Mi trabajo consistía en revisar los cables, los rieles laterales, las guías y los sensores del sistema de freno. Para hacer esa revisión tenía que trabajar desde arriba de la cabina. Eso es algo que para alguien que nunca ha visto un ascensor por dentro puede resultar extraño. Uno abre la puerta, entra al techo de la cabina, asegura el sistema para trabajar en modo manual y después va moviendo el ascensor poco a poco. No se puede andar subiendo y bajando como si nada. Se mueve despacio, unos centímetros y revisas, otro poco y volvés a revisar. Y así vas recorriendo el edificio completo. El techo de la cabina era una plancha metálica vieja. Había una pequeña baranda alrededor y una lámpara portátil que yo llevaba enganchada al cinturón. El espacio dentro del hueco era estrecho. A un lado estaban los rieles, al otro parte del sistema de cables y alrededor las paredes de concreto del hueco del ascensor. No era un lugar para quedarse mucho tiempo, pero uno se acostumbra. A eso de las 11:20 bloqueé el sistema y me subí al techo de la cabina. Probé el freno, probé el modo manual y todo estaba funcionando bien, así que empecé a subir. A medida que la cabina avanzaba, los pisos iban desapareciendo uno por uno detrás de mí. Segundo, tercero, cuarto. La lámpara iba iluminando solo un poco la pared que tenía enfrente. El resto era oscuridad total. A la 1:30 ya estaba cerca del 8º piso. Me acuerdo de la hora porque miré el teléfono para ver cuánto me faltaba. Tenía mucho frío. En ese edificio siempre hacía frío dentro del hueco del ascensor, porque el aire circulaba desde la parte superior y se sentía una corriente constante. Además, el viento entraba por algunos tragaluces del edificio y hacía un ruido extraño en ciertas partes. Yo estaba revisando el riel derecho cuando sentí una vibración en el cable principal. No fue fuerte, fue apenas una especie de tirón, pero me asusté y me quedé quieto. Esperé unos segundos y no pasó nada. Pensé que podía haber sido el movimiento normal del sistema, así que seguí trabajando. Unos minutos después terminé con el riel y decidí continuar hasta el 10º piso. Volví a colocarme en posición, tomé la llave de mantenimiento y moví el ascensor lentamente. La cabina comenzó a subir, 8º, 9º, 10º. Cuando llegamos al 10º piso detuve la cabina. Ahí fue cuando escuché que la puerta del pasillo se abría. Me llamó la atención porque ya era bastante tarde. Yo sabía que el edificio prácticamente estaba vacío, pero tampoco era algo imposible. Podría haber quedado algún empleado trabajando, así que no le di demasiada importancia y seguí con lo mío. Estaba revisando una de las guías cuando escuché pasos. Venían del pasillo del 10º piso. Yo estaba parado sobre el techo de la cabina, justo debajo de la abertura del piso. La puerta del ascensor estaba cerrada y yo tenía la cabina detenida. Los pasos se acercaron. Después escuché una voz: «Mételo con cuidado». Me quedé quieto porque sentí algo extraño. Esa frase no tenía sentido en ese momento. Escuché otro ruido. Algo pesado estaba siendo arrastrado. Después, otra voz: «Agárralo de las piernas». Me quedé mirando hacia arriba. No podía ver los pasillos porque estaban por debajo del nivel de la puerta. Solo veía la parte inferior de la estructura y una franja de luz que entraba desde el piso. Pensé que tal vez estaban moviendo algún mueble, un escritorio o una caja grande. Algo así tenía que ser. Entonces escuché que algo golpeó el piso. No fue un golpe fuerte, fue un sonido de algo pesado. Después alguien dijo:
Está resbalando. Yo seguía sin moverme y casi sin respirar para no hacer ruido. No sé por qué, pero en ese momento dejé de trabajar. Me quedé escuchando. Uno de los hombres respiraba fuerte, el otro parecía más tranquilo. ¿Estás seguro de que la cámara de este pasillo no sirve? Ya te dije que sí. ¿Y el guardia? Está abajo. Hubo unos segundos de silencio. Después el primero volvió a hablar. ¿Y los de mantenimiento? No vienen hasta el fin de semana. Ahí fue cuando empecé a sentirme incómodo de verdad, porque yo estaba ahí. Yo era de mantenimiento y ellos no sabían que yo estaba encima del ascensor. No sé si fue miedo exactamente. Creo que al principio fue más bien esa sensación que uno tiene cuando se da cuenta de que está en un lugar donde no debería estar. Yo bajé un poco la lámpara para que la luz no llegara hasta arriba. Después la apagué. Me quedé completamente a oscuras. Solo tenía la luz que entraba por la pequeña abertura alrededor de la cabina. Escuché que algo se arrastraba, esta vez más cerca. Después uno de ellos dijo: «Hay que meterlo al ascensor». El otro respondió que sí. Ahí entendí que no estaban moviendo un mueble, era un cuerpo. No sé explicar cómo me sentí en ese momento. Yo no había logrado ver nada, pero entendía todo. Y una vez que lo entendí, todo lo que había escuchado antes empezó a tener sentido. La respiración, el peso, la bolsa, la preocupación por las cámaras, la hora, todo. Me quedé completamente quieto. Yo estaba sobre el techo de la cabina. Ellos estaban justo al otro lado de la puerta del 10º piso, encima mío, y querían meter un cuerpo dentro del ascensor. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía. Saqué el teléfono muy despacio. Lo tenía en el bolsillo del pantalón, pero cuando lo saqué me di cuenta de que en ese punto no tenía señal. La pantalla marcaba solo una raya. Intenté abrir la aplicación de llamadas. No quería hacer ningún ruido, pero el teléfono vibró y ese pequeño movimiento me asustó más de lo que debería. Casi se me cae el teléfono. Lo apagué y lo guardé aterrorizado de que me hubieran escuchado. Entonces escuché un sonido, una llave entrando en la cerradura del ascensor. Me quedé congelado. Ellos tenían una llave maestra. No puede ser, pensé. La cerradura comenzó a girar. La puerta hizo un pequeño movimiento, pero no se abrió. La persona volvió a intentarlo. Nada. Yo sabía por qué. Yo había dejado el sistema en mantenimiento y la cabina estaba bloqueada, pero ellos no lo sabían. No abre. Volví a intentarlo. La llave giró otra vez. La puerta se movió un poco. Yo estaba encima de la cabina. Ellos estaban encima mío, al otro lado de la puerta, y si lograban abrirla podrían verme. Me agaché todo lo que pude, pero el techo de la cabina no tenía mucho espacio. Me pegué contra una de las paredes del hueco y traté de no respirar fuerte. La puerta volvió a moverse, esta vez unos centímetros. Entró un poco más de luz. Vi los zapatos de uno de ellos. Llevaba unos protectores plásticos encima, y el otro también. Eso fue lo que más me llamó la atención. Estaban vestidos como para no dejar huellas, y entonces vi el bulto. Estaba envuelto en una lona azul y tenía cinta gris alrededor. No vi qué era directamente, pero sí sabía lo que era esa mancha que veía. Uno de ellos se agachó. Está pesado. Agárralo bien. No puedo. Entonces agárralo por debajo. Yo estaba a menos de 1 metro de ellos. Sentía tanto miedo que creí que me iba a desmayar. Pensé que si me encontraban no tenía ninguna posibilidad de salir corriendo. No podía saltar. Tampoco podía esconderme en el hueco. No había dónde meterme. Así que lo único que podía hacer era quedarme quieto y en silencio, esperando que no me vieran. Después de un rato, escuché al hombre mayor decir: «Espera». El otro se quedó callado un momento. «¿Qué pasó?» «La luz».
¿Cuál luz? La del tablero. Yo miré hacia abajo. Desde donde estaba podía ver una pequeña luz roja del sistema. El hombre siguió. Está bloqueado desde adentro. El joven no respondió. Hay alguien trabajando aquí. Se hizo un silencio total. Yo sentí que el alma se me fue del cuerpo. Me tapé la boca con las manos para que no pudieran escuchar mi respiración, que por supuesto estaba completamente agitada. El hombre mayor se acercó un poco más. ¿Hay alguien ahí? Yo cerré los ojos. Estaba que me moría y sentía el sudor bajar por mi cara. Volvió a preguntar: ¿hay alguien en el ascensor? Me quedé inmóvil. El joven dijo: no se oye nada. Eso no significa que no haya nadie. Hubo otra pausa. Yo pensé que en cualquier momento iban a abrir la puerta, y si la abrían, me iban a ver. El hombre mayor volvió a revisar la cerradura. Después dijo: no. ¿No qué? No la vamos a abrir. Entonces, ¿qué hacemos? La bajamos por las escaleras. El joven se quedó callado un momento. ¿Pero hasta dónde lo llevamos?, dijo finalmente. Al sótano número 3. Está muy pesado. Entonces lo agarramos entre los dos. Yo escuché que levantaban nuevamente el bulto y se alejaron lentamente del ascensor. La puerta de emergencia se abrió. Uno de ellos dijo algo que no alcancé a entender. Después la puerta se cerró y volví a quedar solo y en silencio. Pero no me moví inmediatamente. Me quedé sobre el techo de la cabina no sé cuánto tiempo, tal vez 10 minutos o 15 o media hora. Yo seguía pensando que podían estar esperándome, que podían volver, que tal vez habían ido por otra cosa. Yo no quería mover el ascensor, no quería hacer ruido, así que esperé. Cuando finalmente me convencí de que no iban a regresar, encendí la lámpara. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Miré alrededor, tratando de encontrar la fuerza para irme de ahí. Pero ahora que sabía que había 2 hombres en ese edificio con un cuerpo envuelto en una lona, me costaba moverme. Respiré profundo tratando de tranquilizarme. Volví a revisar el sistema, me aseguré de que todo estuviera correctamente bloqueado. Después moví el ascensor lentamente hasta el piso 1. Bajé del techo de la cabina, cerré la puerta del cuarto de máquinas y fui directo a la garita. El guarda seguía sentado frente a la televisión. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo lo miré. No sabía ni qué decirle. Hay que llamar a la policía. El hombre bajó el volumen del televisor. ¿Qué pasó? Le conté todo lo que había escuchado. No le dije que había visto directamente el cuerpo porque no estaba seguro de cuánto había visto realmente. Le dije que había 2 hombres intentando meter algo en el ascensor y que yo estaba arriba de la cabina. El guarda se levantó, se veía realmente preocupado. Llamó a la policía. Llegaron unos 20 minutos después 2 patrullas. Los oficiales entraron al edificio con linternas encendidas. Yo los acompañé hasta el 10º piso. Les mostré la puerta del ascensor, después la puerta de emergencia. Uno de los oficiales encontró una mancha oscura cerca de la pared. Siguieron el recorrido hacia las escaleras. Bajaron hasta el sótano 3. Yo me quedé arriba. Después de unos minutos, los policías subieron con otra persona. Era el encargado de limpieza nocturna. Estaba muy nervioso. Resultó que esa misma noche había tenido una discusión con 2 hombres que habían entrado al edificio para robar equipos de computación. Al parecer, los había encontrado dentro de una oficina del 8º piso. Los hombres lo golpearon. No sabían que yo estaba haciendo mantenimiento y tampoco sabían que el sistema del ascensor estaba bloqueado. La policía encontró el cuerpo en el sótano 3. También encontraron herramientas, guantes, los protectores plásticos de los zapatos y varias cosas más. Yo no me quedé a escuchar todos los detalles. Ya no me necesitaban en ese momento. A esa hora yo solo quería irme.
Volví al área de servicio, guardé las herramientas, revisé que no me faltara nada, cerré la caja y salí del edificio. El guardia me abrió la puerta de la entrada. Afuera ya estaba empezando a amanecer. Subí a la camioneta y me quedé sentado unos segundos antes de encenderla. Me fui a casa y eso fue todo. Hola Cuervos, buenas noches. Espero que estés muy bien. Ojalá que hayas disfrutado de los relatos, bastante psicológicos, por cierto. A mí me encantaron. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber llegado hasta el final y sobre todo gracias por el apoyo. Espero que tengas una excelente noche, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.